Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta expectativa inherente de precisión casi matemática. O sea, como en la ingeniería, ¿no? Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca, nítida y dentada en el hueso, y el médico señala la pantalla y dice, pues ahí está el problema. Claro, es muy visual. Exacto, visual y cuantificable. Y de una forma extraña resulta estar reconfortante porque lo puedes meter en una caja ordenada. Pero, vamos a desempacar esto, porque de repente esa máquina de rayos X conceptual deja de funcionar cuando cruzamos la frontera hacia el desarrollo neurológico. Totalmente. El cerebro humano siempre busca esa certeza binaria de o está roto o no está roto. Pero el paradigma actual nos obliga a ver esto de otra manera. Es un paisaje bastante turbio y lleno de matices, la verdad. Por eso, el análisis a fondo de hoy se centra en desgranar el trabajo del investigador Simon Baron-Cohen, específicamente su obra sobre el autismo y el síndrome de Asperger. Y la misión aquí, para quienes nos escuchan, es alejarnos de los estereotipos caricaturescos. Sí, dejar atrás esa imagen de Hollywood. Eso es, olvidarnos del genio matemático tipo Rain Man y comprender de verdad la arquitectura fundamental de la mente autista. Porque la palabra autismo ha inundado la conversación global, afecta a millones de familias, a educadores, pero sigue envuelta en malentendidos profundos. Y fíjate, el primer paso para disipar esos malentendidos es dejar de pensar que existe una línea divisoria estricta entre una mente, digamos, normal y una anormal. La clave es entenderlo como una variación natural en la forma en que los cerebros procesan la información. No es un sistema defectuoso. Exacto, no es algo que deba ser reparado. Es más bien un sistema operativo que prioriza y filtra la realidad a través de parámetros completamente distintos. Y esto es vital para la gente que nos acompaña hoy, ya sea por dinámicas en el trabajo, familiares o simple curiosidad humana. Pues para visualizar esos parámetros, la investigación de Baron-Cohen no arranca con manuales psiquiátricos secos, sino que ilustra la inmensidad de este espectro a través de dos vidas. Dos polos que a primera vista parece que no tienen nada en común. Empecemos analizando el caso de Jamie. Jamie tiene 19 años, con un diagnóstico de autismo clásico. Y su día a día es, por decirlo suavemente, muy absorbente y restrictivo. Prácticamente carece de lenguaje adulto. Se cuenta en el texto que, de niño, apenas dormía 2 horas por noche. Madre mía, 2 horas. 2 horas. El resto del tiempo lo pasaba corriendo en círculos o dando vueltas sobre sí mismo como un tío vivo. Horas y horas, sin marearse lo más mínimo. Lo fascinante aquí es esa necesidad absoluta de constancia y sus intensas obsesiones sensoriales. Hay un detalle revelador en su historial, y es su fijación con los trenes. Así, pero no como un hobby normal. Para nada. No le interesaba el transporte en general. Podía ver una cinta de Thomas de Tanquenchin o del Seven Valley Railway, pero no le importaba la historia. Buscaba una fracción de segundo exacta, el instante preciso en que un vagón se separaba de otro o una rueda giraba. ¡Wow! Y rebobinaba y reproducía ese microsegundo una y otra vez, imitando el sonido mecánico a la perfección. A nivel clínico, Jamie tiene un coeficiente intelectual por debajo de la media y el contacto social, pues, no se registra en su radar perceptivo. O sea, podría caminar por una playa llena de gente pisando las toallas, sí. Pisando las toallas en línea recta hacia el agua sin procesar que hay personas ahí. Es una inmersión total en el mundo físico y sensorial, excluyendo el mundo social. Pero luego, en el extremo opuesto, tenemos a Andrew. Mismos 19 años, pero su diagnóstico es síndrome de Asperger. Un desarrollo radicalmente distinto. Radical. Su primera palabra a los 9 meses no fue mamá o agua. Fue camión articulado. ¡Qué locura! Sí. Y a los 12 años ya rendía exámenes de matemáticas de nivel superior con notas perfectas. Su coeficiente intelectual es altísimo. Pero, y aquí viene el paralelo, su nivel de obsesión por el detalle es igualmente asombroso. Al estudiar la Segunda Guerra Mundial no le importaba la política. Se obsesionó con datos crudos, ¿no? Exacto. Con la batalla de Montecassino se memorizó la letalidad exacta, los nombres, insignias y hasta la trayectoria balística de cada soldado caído. Y esa capacidad de sistematización hiperenfocada tiene un costo social altísimo, porque Andrew es incapaz de tolerar inexactitudes lógicas o convenciones sociales de cortesía. Las típicas mentiras piadosas. Incomprensibles para él. Si una profesora decía algo ligeramente incorrecto, sentía la necesidad compulsiva de interrumpir y corregirla delante de todos.
Percibe la verdad objetiva como un deber inquebrantable, lo que le valió el apodo de pillafallos. Pillafallos, sí. Y tristemente lo convirtió en blanco de un acoso escolar devastador. Al procesar estas dos historias, la analogía que a mí me viene a la mente es la de dos sistemas operativos informáticos, construidos sobre el mismo código base, pero con hardware totalmente distinto. O sea, Jamie tiene una tarjeta gráfica increíble para procesar movimiento, pero carece de tarjeta de red para conectarse. Muy buena analogía. Y Andrew procesa bases de datos inmensas a la velocidad de la luz, pero su monitor no muestra los colores sutiles de la interacción humana. Pero, a ver, aquí necesito presionar un poco la lógica clínica. Si sus vidas son tan opuestas, si sus capacidades verbales están a años luz, ¿cómo es posible que la medicina los agrupe bajo la misma etiqueta de espectro autista? Es una duda muy común. La analogía del sistema operativo ayuda, aunque el cerebro sea más orgánico. Pero Baron Cohen lo explica brillantemente con un diagrama de Venn conceptual. Imagina dos grandes círculos superpuestos. Vale, lo visualizo. Jamie y Andrew habitan exactamente en la zona de intersección. Comparten dos áreas de divergencia neurológica. La primera, dificultades profundas en la comunicación social recíproca. Y la segunda, intereses obsesivos o conductas altamente repetitivas. O sea, el aleteo de manos de Jamie y el estudio de las estadísticas militares de Andrew, aunque se ven distintos, nacen del mismo imperativo neurológico. Ese es el punto central. Lo que los divide y los empuja a extremos opuestos son factores independientes del autismo en sí. ¿Cómo cuáles? La edad de adquisición del lenguaje y el coeficiente intelectual general. Jamie tuvo un retraso severo y un CI bajo. Andrew, desarrollo precoz y un CI extraordinario. Esas variables alteran la presentación externa, pero el núcleo, esa intersección del diagrama, es funcionalmente idéntica. Entiendo. Pero si la arquitectura base es la misma, surge un interrogante enorme al ver los datos históricos. ¿Por qué hace unas décadas la sociedad solo veía los perfiles como Jamie? En 1978, Leo Kanner y Michael Ruther estimaban que esto afectaba a 4 de cada 10.000 niños. 4 de cada 10.000, sí. Y hoy, la estadística global ronda el 1 de cada 100. Entonces, ¿la biología humana sufrió una mutación masiva en 50 años? ¿O es que por fin vemos a los perfiles como Andrew? Para entender eso, hay que ver cómo la ignorancia moldeó el diagnóstico. En los años 60, la psiquiatría vivió una época muy oscura con Bruno Bettelheim. Este psicoanalista popularizó la atroz teoría de la madre nevera. Uy, sí, he leído sobre eso en La Fuente. Proponía, sin ninguna base empírica, que el autismo no era biológico, sino un mecanismo de defensa. Decía que el niño se aislaba porque percibía a su madre como un ser frío, distante y sin afecto. Lo cual llevó a unos tratamientos que francamente suenan a película de terror. La parentectomía. Sí. Que era arrancar al niño de su hogar para internarlo, asumiendo que la familia era tóxica. Una crueldad institucionalizada monumental. Por suerte, investigadores como Michael Ruther desmontaron esta falacia con estudios de gemelos. Demostró el altísimo componente genético y neurológico. Las madres no tenían ninguna culpa. Pero parece que los humanos siempre necesitamos un culpable, ¿no? Porque, descartada la madre nevera, el pánico buscó otro blanco. A finales de los 90, La Fuente documenta que lobbies intentaron vincular este aumento estadístico con factores ambientales, como la vacuna triple vírica o el timerosal, el mercurio. Y, ojo, es vital detenernos y reportar imparcialmente lo que establece el material de origen. Las fuentes y múltiples estudios a gran escala refutan categóricamente cualquier relación causal entre vacunas y autismo. Totalmente refutado, sí. Entonces, si descartamos pandemias ambientales, volvemos a la pregunta: ¿por qué pasamos de 4 en 10.000 a 1 en 100? La respuesta real tiene 3 pilares. Primero, mejores herramientas de evaluación. Segundo, un hito en 1981. Lorna Wing tradujo al inglés los estudios de los años 40 de Hans Asperger. Ah, claro, introduciendo el síndrome de Asperger. Exacto, lo que llevó a incluirlo en manuales diagnósticos. Y tercero, adoptar la palabra espectro. El radar clínico se amplió masivamente. Además, hay dinámicas demográficas muy interesantes hoy en día, como la teoría del emparejamiento selectivo en ecosistemas analíticos. Sí, el texto menciona a lugares como Silicon Valley.
Y suena casi a que una cámara de eco social se vuelve una cámara de eco genética. Pero, ¿es plausible o solo una anécdota? Es una hipótesis con base demográfica sólida. Piensa en individuos altamente analíticos que sobresalen en sistematización e ingeniería y que a menudo tienen rasgos autistas subclínicos. Tienden a migrar a los mismos centros laborales. Exacto. Trabajan juntos, socializan, forman parejas y tienen hijos. Esto crea una concentración genética de estos rasgos en zonas geográficas específicas, elevando la incidencia local de diagnósticos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos frente a una verdadera epidemia de autismo o simplemente nos hemos puesto unas gafas que nos dejan ver una diversidad que siempre estuvo ahí? Es sin duda lo segundo, y aunque este cambio de paradigma salvó a muchas familias de la culpa del psicoanálisis antiguo, el sistema aún falla. Hoy en día hay trabajadores sociales que por ignorancia aún acusan a padres de niños autistas de tener el síndrome de Munchausen por poderes. Madre mía, qué frustrante. Y si la definición se ha ampliado tanto para incluir a mentes brillantes, la línea entre estar dentro o fuera del espectro parece súper porosa. ¿Cómo se mide exactamente en la actualidad? Bueno, son 50 preguntas sobre rutinas, atención al detalle, habilidades sociales y capacidad de imaginar intenciones ajenas. Vale. Y lo revolucionario es que revela que los rasgos autistas no son binarios. Se distribuyen en toda la población formando una curva de campana perfecta, una distribución normal. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, la analogía que plantea el material es que los rasgos autistas son como la estatura física. Exactamente. Todos tenemos una estatura. Y todos tenemos algún rasgo autista. La población general promedia unos 16 puntos sobre 50. Simplemente algunas personas están en el extremo más alto de esa escala, ¿no? Para un diagnóstico formal, el 80% supera los 32 puntos. Esa analogía de la estatura es perfecta, pero hay que añadir un matiz evolutivo y de género. Las mujeres promedian unos 15 puntos en el test y los hombres cerca de 17. Parece una diferencia minúscula. ¿2 puntos nada más? Parece poco, pero el psicólogo Steven Pinker señala que en las curvas de campana, una pequeña desviación en el centro genera disparidades masivas en los extremos o colas de la curva. Matemáticamente, esto explica en parte por qué hay muchísimos más hombres diagnosticados que mujeres en ese extremo alto. Pero, a ver, cuidado con la sobreinterpretación aquí. Vivimos en la era de Internet. Cualquiera hace un test y saca 38 puntos. Eso no es un diagnóstico automático. Porque si eres un ingeniero de software súper feliz con tu vida, ¿qué sentido tiene etiquetarte clínicamente? General, la distinción es crítica. Un puntaje alto en Internet solo indica un perfil cognitivo. Un diagnóstico oficial requiere herramientas como ELADOS o ADI. Y éticamente, un diagnóstico clínico solo se emite si esos rasgos causan sufrimiento. Claro, sufrimiento o disfunción. Exacto. Si chocar con el mundo neurotípico causa ansiedad severa, aislamiento o acoso, el diagnóstico es vital para recibir apoyo. Si no hay sufrimiento, solo estamos ante neurodiversidad. Vale, medirlo nos da un mapa estadístico, pero el mapa no es el territorio. No nos dice qué pasa en el engranaje de esos cerebros, cómo procesa el mundo una persona en el espectro. La fuente menciona teorías parciales como la disfunción ejecutiva. Sí, que sugiere dificultades en planificación y flexibilidad. Se evalúa con la prueba de la Torre de Londres, un rompecabezas físico de mover esferas de colores en clavijas. Las personas en el espectro suelen mostrar patrones de planificación muy distintos. A veces se les dificulta prever los pasos abstractamente. Y luego está la coherencia central débil, que visualmente es increíble. Se usa la prueba de Navon. Te muestran una imagen de una A mayúscula gigante, pero si miras de cerca, está formada por docenas de pequeñas letras H. Así es. Un cerebro neurotípico ve primero el contexto global, la gran letra A, y luego las pequeñas Hs. La mente autista tiende a procesarlo a la inversa. Su atención es capturada por los detalles precisos, las letras H individuales. Ven los árboles clarísimos, pero se pierde en el bosque. Exactamente. Pero Baron Cohen va más allá con la teoría de la ceguera mental, una incapacidad en la teoría de la mente. Es decir, la dificultad para leer intenciones ajenas. Que se demuestra con la icónica prueba de Sally Ann, ¿verdad? Esa misma. Tienes dos muñecas, Sally guarda una canica en su caja y se va. Ann, a escondidas, saca la canica y la pone en su cesta.
Cuando Sally vuelve, le preguntas al niño dónde va a buscar Sally su canica. Un niño neurotípico de 4 años entiende la falsa creencia y dice que en la caja. Claro, porque separan la realidad de la información desactualizada de Sally. Pero un niño en el espectro tarda mucho más en desarrollar esa separación. Te dirán que buscará en la cesta, porque ahí es donde está físicamente la canica. No pueden ponerse en los zapatos mentales de Sally tan fácilmente. Y esto explica la ingenuidad social, o por qué no captan el sarcasmo. Y aquí llegamos a la gran teoría unificadora de Baron Cohen, la empatía sistematización o ES. Dice que tienen baja empatía cognitiva y afectiva, pero una altísima capacidad de sistematización. Pero, y aquí te lanzo la pregunta difícil, ¿cómo explica esta teoría cosas tan dispares? ¿Cómo nacen del mismo impulso el aleteo de manos de Jamie y la obsesión por el armamento de Andrew? Porque para la mente autista, el mundo humano es caótico e impredecible debido a esa baja empatía o ceguera mental. Así que el cerebro busca refugio en sistemas controlables donde A siempre produce B. Ah, sistemas cerrados. Exacto. Para Jamie, eso es sistematizar el movimiento físico. Ver girar una rueda sabiendo exactamente qué pasará. Para Andrew, dotado de un intelecto enorme, el refugio es abstracto, la historia militar. Los números no mienten ni tienen doble intención. Es un mecanismo de adaptación brillante. ¿Qué viaje narrativo hemos hecho hoy? O sea, partimos de las vidas de Jamie y Andrew rompiendo estereotipos, vimos la evolución matemática, los mitos crueles del pasado, hasta llegar a entender que la mente autista no está rota socialmente. Para nada. Está hipersintonizada para sistematizar el mundo lógico, lo que destaca la urgencia de adaptar entornos, como universidades y escuelas, para nutrir estas mentes en vez de forzarlas a encajar en nuestros moldes caóticos y ruidosos. Y esto plantea una pregunta importante para el cierre. Si consideramos ese emparejamiento selectivo en Silicon Valley y sabiendo que el mundo moderno depende cada vez más de códigos, bases de datos y algoritmos. Donde la interacción cara a cara pierde peso. Exacto. ¿Acaso el mundo no está evolucionando velozmente hacia un entorno diseñado exactamente a la medida de la mente autista? ¡Wow! Eso es algo profundo para quienes nos escuchan lo reflexionen. Estamos a las puertas de una era donde la hipersistematización dejará de verse como una discapacidad para revelarse como la máxima ventaja evolutiva de la humanidad. Nos quedamos con esa pregunta. Hasta el próximo análisis a fondo.